días, qué gusto poderlos acompañar en el segmento Contraste. Estamos de regreso hablando del tema educativo, pero antes de centrarnos en Guatemala, es importante saber cómo está la educación a nivel mundial y es por ello que daremos un panorama sobre cómo estaba antes de la pandemia del COVID-19 y luego cómo está después. Esto según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura UNESCO, el Banco Mundial y también el panorama de la educación que ha desarrollado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Antes de la pandemia del COVID-19 se estimaba que al menos 258 millones de niños, niñas y adolescentes estaban fuera de la escuela. La tasa de pobreza de aprendizajes en países de ingreso bajo y mediano era cerca del 53% y esto significaba que más de la mitad de los niños de 10 años no podía leer y comprender un relato sencillo adecuado para su edad. Pero ¿qué pasa durante la pandemia del COVID-19? Al menos 190 países han cerrado los centros educativos, más de 1.200 millones de estudiantes dejaron de tener clases presenciales, 160 millones han sido estudiantes de América Latina y el Caribe. Las escuelas cerradas están para el 85% de los estudiantes a nivel mundial y hay que tomar en cuenta que esta medida se tomó porque al momento de tener las escuelas cerradas, autoridades de la Organización Mundial de la Salud mencionaban que podía prevenir hasta el 15% de las infecciones. Esto obviamente conlleva la interrupción del aprendizaje, la deserción escolar. A nivel mundial, los ingresos por hora, por ejemplo, aumentan un 9% por cada año adicional de escolarización y es por ello la importancia de apostar a este tema. Pero según autoridades del Banco Mundial, se deben pasar 3 etapas. Primero, enfrentar la pandemia, porque mientras las escuelas están cerradas, se debe velar por la protección de la salud, seguridad y nutrición. Luego, la segunda etapa es gestionar la continuidad, evitar las deserciones, proteger la salud y seguridad en las escuelas, prepararse para reaperturas escalonadas y parciales y preparar a los docentes para evaluar las medidas de aprendizaje y reducir deficiencias, proporcionar también algún financiamiento adecuado para alumnos que lo necesitan. Y la tercera etapa es la mejora y aceleración, con enfoques de respuesta al COVID-19, enseñar en el nivel correcto, hacer un seguimiento de estudiantes en riesgo para así evitar la deserción, construir mejores sistemas educativos, proteger y mejorar el financiamiento de la educación. Nos centramos ahora en cómo se están preparando las autoridades del Ministerio de Educación en Guatemala para poder iniciar las clases en el sector público. Hay que mencionar que se ha hecho una adecuación curricular y se está trabajando en distintos temas como las entregas de los programas escolares y también los protocolos de bioseguridad a seguir en los centros educativos. El ciclo lectivo inicia el 15 de febrero, pero el primer día de clases es el 22 de febrero. Se prevé que el proceso de inscripción culmine el 31 de mayo y el cierre del ciclo escolar sea el 30 de noviembre. Los programas que el Ministerio de Educación entregará a estudiantes y alumnos son alimentación escolar, útiles escolares, bono de gratuidad de la educación y los maestros recibirán la valija didáctica. La alimentación escolar, los útiles escolares, la valija didáctica y la gratuidad en la educación. Esto será un desembolso total para estos primeros días de clase de 730.221.000. Ya las organizaciones de padres de familia están próximas a recibir el primer desembolso para poder comprar los utensilios de mascarillas y los utensilios de limpieza de los centros educativos. Es importante mencionar que va un instructivo y en ese instructivo inicia justamente el proceso de capacitación desde cómo realizar la compra hasta cómo usar cada uno de estos insumos, tanto, por ejemplo, el cloro, como hacer la distribución proporcional para poder limpiar superficies como los escritorios, las mesas, pero también para desinfectar pisos y desinfectar servicios sanitarios. La modalidad de clases dependerá del color de los municipios con base en el semáforo de alertas sanitarias. En donde hay alerta roja o naranja, no habrán clases presenciales. Los niños y niñas permanecerán en casa y el aprendizaje será a distancia. En cambio, los municipios en alerta naranja con tendencia amarilla, amarilla o verde, las clases serán híbridas. Podrán asistir por grupos una vez a la semana o 2 veces a la semana en caso se encuentre en un municipio con alerta verde. Los padres de familia tienen la última palabra
ladra para poder mandar a sus niños a la escuela y al colegio de manera presencial. Todos vamos a crear las condiciones necesarias y vamos a realizar nuestro mejor esfuerzo, pero respetamos la voluntad de los padres de familia. Junto a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación ya estableció los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Entre ellos están lavarse las manos con agua y jabón, uso de mascarilla, ventilación de los ambientes, limpieza y desinfección de áreas. En el marco del Acuerdo 300-2020 se da vida a una comisión escolar de atención a la emergencia. Esta comisión escolar está compuesta por padres de familia, la preside el director, maestros y padres de familia. Es la encargada de monitorear el cumplimiento de los protocolos a nivel local, a nivel de la institución educativa. Por aparte, nosotros tenemos instrumentos de monitoreo que se van a implementar a través de la Dirección General de Monitoreo, DIGEMOCA, en coordinación con los supervisores educativos. En el caso de DIGEMOCA, para monitorear todo lo relacionado al sector público, y en el caso de la supervisión educativa estarán apoyando en el monitoreo en los centros educativos privados. Es importante también hacer mención del trabajo que están realizando las autoridades del Ministerio de Educación en relación al remozamiento de distintas escuelas. Según lo que han mencionado, es que hay más de 9,000 centros educativos que estarán pasando ese proceso de reparación. Se invertirán cerca de 20 millones de quetzales en las escuelas afectadas por las depresiones tropicales. ETA y OTA han mencionado que 422 centros educativos resultaron afectados por este tema. 177 centros ya fueron remozados, en donde invirtieron 12.900.000 quetzales. Para febrero se espera que 196 escuelas se reparen a través de las organizaciones de padres de familia, y hay centros educativos que la reparación pasa de los 75.000 quetzales, por lo tanto su reparación estará a cargo de otra unidad. En total se pretende invertir estos 20 millones de quetzales. También es importante hacer mención que se ha avanzado con un 52% en la reparación de estos centros educativos, y hay que recalcar un tema sumamente importante que hemos estado dando seguimiento y que usted puede denunciar al 1544 de la DIACO, y es que los directores y maestros no pueden obligar a los alumnos a utilizar uniforme durante las clases virtuales. Con esta información nosotros esperamos que ya se estén preparando los niños y niñas que estudiarán en el sector público, porque recuerde que entonces será el 22 de febrero el primer día de clases. Las autoridades estarán entregando estos programas educativos, y esta ha sido la información en el segmento Contraste.